¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Código Sombra, donde quien les habla, Matiduz, les trae los hechos y mi querido compañero Pablito Vidal, bueno, lo que pueda. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo andas, Mati? Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Estoy acá, más manija que abridor de puerta, Mati. Con todo voy, ¿eh? Bueno, ahí lo tienen. Más manija que abridor de puerta. Excelente. ¿Cómo andas, Matu, vos? Bien, todo bien, por suerte, con ganas de ya arrancar a contar la historia. No sé si te gustará, Pablito. Soy todo oídos. Bien, hoy como es nuestro primer capítulo, nos vamos a referir a una primera vez. ¿De quién? No, bueno, no estábamos hablando de una primera vez arriba de un colchón o algo así, lo que fuere. Hoy, Ah, pensé me habías cambiado la temática del podcast. no, por favor, no. Por ahora seguimos en esto, porque hoy en Código Sombra, el primer asesino serial de Argentina, Gaetano Grossi. Gaetano Grossi. Exactamente, el mismo. No, no lo conocía. Bien, nacido en Italia en 1854, provincia de Cosenza, Calabria, más precisamente en Bonifati, Grossi llegó a sus 24 años y debía tomar una decisión sobre qué iba a hacer con su vida. No le gustaban las tareas agrícolas, trabajar la madera, no le gustaba tampoco la montaña ni el mar. Era No, un vago. claro, sí, no le gustaban muchas cosas, tampoco, por Era un ejemplo. vago ermitaño porque tampoco le gustaba salir a pasear. Sí, tampoco, por si te lo preguntás, tampoco le interesaba probar suerte en el Sanguineto, el municipio más cercano, a poco más de 2 kilómetros, aún con menos habitantes que su Bonifati natal. No había muchos habitantes ahí en esa época, entonces él ya estaba casado y no había muchas cosas que le atraigan de su pueblo. Entonces, maldiciendo a su estirpe vulgar y también evitando lo que estaba condenado a vivir, en 1878, ¿qué hace? Abandona a su mujer, Rosa Ursumano, a sus dos hijos y viaja a Buenos Aires sepultando su pasado italiano. Les estaba haciendo un favor, de alguna manera, ya vas a ver por qué. Bueno. Al llegar a Buenos Aires, hizo de todo. Fue botellero, vendedor ambulante, mozo changarín, luego empleado en la oficina de inmigración hasta 1888 y finalmente carrero en retiro. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Hay algunas, no sé qué es carrero, imagino que debe ser los que llevan carritos con mercadería, algo así, ¿no? Me lo hacía más tipo changarín de Mercado Central. Ah, ok. Me lo llevé para ese lado. Sí, puede ser, porque recolectaban de todo también, así que sería como un mix de todo, por decirlo de alguna manera. Un Eh, comodín, un claro, comodín con ruedas era. un multitasking, totalmente. Bien, entonces hasta ahí todo iba normal hasta que poco a poco, digamos que empezó a tomar otro rumbo. Mm. La primera vez que tuvo que dar explicaciones a la policía fue por un hecho casi menor, pero que ya dejaba en evidencia su carácter y el ambiente que lo rodeaba más que nada. En 1879, en la calle Riobambas, hoy Riobamba para quien conoce, entre la avenida Corrientes y la Valle, se peleó con sus vecinos, aparentemente una familia de delincuentes. Meses después, Escúcheme, pibes, ¿qué están haciendo acá? claro, vos, Esta es mi cuadra. vos, ¿Viste cómo hablan en esa época, sí, no? todo así tanguero, pibe. Sí. Escúcheme, profesora. Este es que, querido profesor.
Ué, eh. 2 euros. Me tenés que hacer poner serio, Palito, por favor. Eh, Bien, meses después aparecía envuelto en hechos cada vez más turbios. Perdón que Sí, vuelva un poquito para atrás, Mati. ¿Qué pasó no hay data de qué pasó ese día. Se peleó con los vecinos, nada más. claro, totalmente. Meses después pasó otra cosa. Aparecía envuelto en hechos cada vez más turbios. En octubre de ese año, Cayetano, como lo conocían acá en Argentina, hirió a Carlos Terrani, dueño de la casa donde alquilaba una habitación, y estuvo 7 meses preso aquí en la Penitenciaría Nacional, ubicada en aquel entonces en la avenida Las Heras. Hoy es Las Heras y Salguero, que llega aproximadamente hasta Coronel Díaz. Mm, Es un parque gigante. Que de hecho tuve la dicha de jugar al fútbol ahí muy de pequeño. Pero bueno, ese es otro cantar. me emociono, me Claro. emociono. Eh, No no sabía sé, que no hubo sé. un penal ahí, eh. Sí, hubo una penitenciaría nacional, una de las más importantes de Argentina, de hecho. En octubre de ese año, como decíamos, Cayetano hirió a Carlos Terrani, el dueño de la habitación donde, bueno, Cayetano estaba alquilando, y estuvo 7 meses preso en la penitenciaría nacional. Cuando sale, Escuchame, Terrani. No te voy a pagar este mes, Terrani, le dijo. ¿vos lo conociste? Y ahora te voy a dar un puntazo. ¿Por, ¿Por qué? Bien, cuando sale, lejos de pensar en reunirse con su familia italiana en Buenos Aires, forma pareja con otra mujer, otra Rosa. En este caso, Ponce de Nicola, que era argentina, viuda, lavandera y no sabía leer ni escribir. A ella le habían quedado 3 hijas de un matrimonio anterior: Catalina, Clara y María. La última de ellas ni siquiera había llegado a conocer al padre, que había muerto antes de que la niña nazca. Cuando cumplió los 8 meses, Rosa se fue a vivir con Grossi y tuvo 3 hijos más: Carlos, Teresa y Lorenzo, que llevaban su apellido. Habían tenido 2 hijos más, pero murieron al poco de nacer. Primero, Digamos que era una época. Era más la probabilidad de que mueran de que claro, vivan, ¿no? totalmente. Y bueno, dentro de poco nos vamos a enterar de también por qué era probable que esto también sucediera. Sin Ya, querer estaba espoleando. claro, ya digamos que nos vamos acercando un poquito a lo que tiene que ver con el caso, ¿no? Tiraste Primero, un spoiler. no, bueno, tratemos de que no. ¿Conoces el centro, Pablito? Trabajé en el centro varios años. 12 años para ser preciso. Bien, perfecto. Entonces vas a... Tucumán y San Martín. Bueno, perfecto, estamos un poquito cerca porque primero vivieron en el Paseo de Julio, que hoy es la Avenida del Libertador y Pasaje Ciber, pero luego se mudaron al Corralón de la calle Artes, actual Carlos Pellegrini, al 1438 en el barrio porteño de Retiro. El 29 de mayo de 1896, la historia de Cayetano Grossi ya gira hacia lo macabro. A las 4:30 de la tarde, un carrero llamado Natalie Raffo avisó a un policía, estamos hablando de Jorge Reiné, que había encontrado un cuerpo en la quema de basura. Estaba descuartizado y solo quedaban algunos huesos. Era de un bebé. Se Eh, van abriendo algunas puertitas. exactamente. Estamos repasando la historia del primer asesino serial aquí en la República Argentina. Los médicos forenses descubrieron que había nacido con vida y que la muerte se produjo por una fractura de cráneo y desarticulación de los miembros. La policía estaba desorientada frente a ese hallazgo. Esa misma noche, uno de los carritos que recolectaba la basura dio con un tórax de bebé y ahí todas las piezas se unían. Sin embargo,
en ese momento no se pudo identificar al asesino. El tórax era de otro bebé. Era aparentemente del mismo, Palito. Exacto. Sí. Listo, listo. Ahí es cuando, porque se habían encontrado algunas partes nomás y horas después se encontró el tórax y ahí, bueno, unieron todo. Listo. En ese Horrible. sí. En ese caso, el hecho pasó al juez Narciso Rodríguez Bustamante, pero todo quedó en el olvido durante 2 años. No fue hasta el 5 de mayo de 1898 que ese mismo juez recibió un parte similar al de 2 años atrás. Un tal Ramón de Besa, que iba recolectando trapos junto con su mujer patrona Olmos, halló envuelto en retazos de ropa el cadáver de una criatura de pocos días de vida en la quema de basura. Buscó a un policía y encontró al agente Cirilo Centeno, quien avisó a la comisaría, y de inmediato vino el antecedente de aquel bebé descuartizado hallado un par de años antes. Alrededor del cadáver, entre mucha ropa de diferentes clases y colores, había 2 batas de mujer de género negro y una servilleta marcada con las letras NDR, todas hechas con hilo colorado. Los peritos siguieron revisando lo que ya tenían y les llamó la atención el desgaste que tenía en la espalda, un saco humilde y con numerosas costuras hechas con símbolo de luto. Además, en los bolsillos había restos de cigarrillos y semillas de anís. Ahí abrieron los ojos. Inmigrantes ¿Quién españoles y puede comer calabreses. anís? Claro. Yo abro los ojos por eso. Ah, Todo bien con directamente. el bebé ahí muerto, pero No, ¿quién puede comer anís? Pablito. No lo puedo creer. ¿Cómo seguimos ahora? Bien. Dale. Entonces, ahí abrieron los ojos. Inmigrantes españoles y calabreses tenían la costumbre de comer semillas de anís. La autopsia entonces determinó que esta segunda criatura había vivido 4 días luego de su nacimiento. Lo habían estrangulado y acaso lo más importante, la data de muerte era de 4 días atrás. Este segundo hallazgo creó una ola de pánico en Buenos Aires, pero sobre todo, lógicamente, en Retiro, el lugar de los hechos. La policía buscaba todos los días mujeres embarazadas que no supieran qué destino habían tenido los bebés que dieron a luz. El diario La Prensa de la época contaba que la policía había contratado a una vidente para que les dijera cómo podían dar con un asesino. La mejor opción que podrían haber encontrado. Claro, la famosa gitana. Claro. Los carreros entonces contaron lo que sabían sobre Cayetano y todas las mujeres. Era repulsivo para ellos cómo vivía esa gente, amontonados con un hombre que las maltrataba, hacía de macho de varias sin ninguno, ni él ni las mujeres lo ocultaban. Embarazos que llegaban a término y las criaturas que nunca aparecían. Todos sabían de qué se trataba. El 9 de mayo de 1898, rastrillando la zona de Retiro en busca de una persona de escasos recursos, la policía llegó a una casa de la calle Artes al 1438, ¿se acuerdan? Que le llamó la atención. Toda la familia estaba vestida de luto. Los miembros de la familia eran Cayetano Domingo Grossi, que se presentó como carrero de profesión, su esposa, Rosa Ponce de Nicola, 2 jóvenes, Clara y Catalina, hijas de un matrimonio anterior de Rosa, y otros 3 niños menores de edad que había tenido Cayetano con su actual esposa. Lo que vieron no les gustó nada. Los agentes repararon en las ropas de los ocupantes y en la actitud de rechazo que tenían las mujeres y el hombre, sobre todo cuando los vigilantes preguntaban sobre sus parentescos. Hablando con los vecinos, la policía supo que en el barrio tenían fuertes sospechas de que Grossi
mantenía relaciones sexuales con sus hijastras. Supieron además que Clara había estado embarazada, pero nunca se enteraron sobre qué había sucedido con el bebé. Volvieron al otro día a las 5:30 de la tarde. Esta vez los agentes de la comisaría 12ª tenían una orden de allanamiento del juez Bustamante, que firmó pensando que allí podían encontrar ropas que coincidieran con aquellas halladas en los cuerpos de los bebés. En la primera habitación, cerca de la entrada de la casa, al lado de un pesebre, había una cama de hierro para 2 personas, bien arrimada a la pared. Clara, la hija de Rosa, estaba acostada ahí muy enferma. Corrieron entonces la cama hacia el centro de la pieza y en un ángulo sacaron una piedra como de 2 kilos de peso. Había una tabla de 1 pulgada de espesor y 50 centímetros de largo. Finalmente, una lata que parecía haber sido de querosén. De ahí sacaron un envoltorio de arpillera. Lo pusieron en el piso y una vez desenvuelto, ahí estaba. Apareció el cadáver de un niño en cuyo cuello se veían varias vueltas de un pañuelo y un fuerte nudo. Había muerto estrangulado. Ese pequeño era hijo de Clara, quien estaba acostada por efectos del reciente parto. ¿Cómo era el modus operandi, Pablito? Luego de los nacimientos, Cayetano le decía a Clara y a sus otras mujeres que llevaba a las criaturas a la casa de expósitos, cuando en realidad los tiraba o los quemaba. Clara nunca volvió a ver a sus bebés. El Calabrés había hecho de comadrón, de partero, en todos los partos justamente. Sí. ¿Qué hacía? Cortaba el cordón umbilical a unos 4 o 5 centímetros del ombligo. Enseguida y sin lavar a la criatura la envolvía en un pañuelo grande o en una arpillera y se lo llevaba. Los vecinos veían a las mujeres embarazadas y al cabo de unos meses la panza había desaparecido, pero no se veían más niños en la familia. La gente alrededor sabía lo que ocurría, pero nadie indagaba demasiado. Volviendo a la escena, ante el terrorífico cuadro, Grossi le echó la culpa a las mujeres y ellas coincidieron en señalarlo como el culpable. Un amigo, Grossi. Claro, estamos hablando de un nivel De muy cinismo alto total. de cinismo, totalmente. Sí. Tras ello, los ocupantes de la casa confesaron que las 3 criaturas descubiertas eran de Clara y de Grossi, pero él negó todo. Seguimos con el cinismo. Más que nada también un nivel de psicópata, ¿no? También bastante importante. Sí. Grossi solamente afirmó que el saco que envolvía al bebé asesinado y escondido debajo de una cama era de su hijo Carlos. Y escucha esto. Y afirmó que el joven había matado al bebé a pedido de Clara. Respecto al bebé que 2 años antes habían encontrado mutilado, dijo que había nacido muerto, cuando se había comprobado todo lo contrario, no sé si se acuerdan. Sí. Por otra parte, insistía con que nunca había tenido intimidad con las hijas de su esposa. Unos días después, y en sucesivos interrogatorios policiales, ahora sí, confesó que él mismo había matado al primer bebé que encontraron en 1896. También afirmó que había incinerado a varios bebés más, que había tenido un hijo con Catalina, que además había dejado embarazada 4 veces a Clara, que había estrangulado a 3 de los bebés y que quemó a los 2 restantes a pedido de sus hijastras. Rosa, Clara y Catalina aceptaron los 5 crímenes, pero lo culparon a Grossi de todos ellos. Agregaron que también había querido violar a su hermana menor, pero lograron disuadirlo. De esta manera, el juez tenía enfrente al primer asesino serial de la historia argentina. El 20 de diciembre de 1898, Pablito, Ernesto Madero dictó la sentencia. Se preguntó cuál había sido el móvil de los crímenes de los recién nacidos.
no era precisamente ocultar la deshonra de las parejas de Grossi, porque las mujeres Nicola hacían gala de ellas. Paseaban por la calle con sus panzas embarazadas. Madero entonces condenó a Gaetano Grossi a morir por fusilamiento. A Rosa y a sus hijas, Clara y Catalina, les impuso 3 años de presidio por encubrimiento, pero el año 1900, el día 5 de abril, la Cámara confirmó la pena, reduciendo solo la de Catalina a 2 años de cárcel. De los 5 jueces de Cámara, solo Miguel Esteves votó por cambiar la muerte de Grossi por prisión por tiempo indeterminada. Escuchá esto porque es insólito. Dijo que a su criterio la prueba en su Me contra... imagino por dónde va igual. Sí. Es inaudito, es increíble. Dijo que a su criterio la prueba en su contra eran principalmente las declaraciones de las mujeres, personas que por su degradada vida, por su condición de procesadas y por la participación que tuvieron en los infanticidios, no pueden ser tomadas como prueba sólida. Y bueno, estamos en el 2024 y todavía pasa, así que... Sí, totalmente. Mirá, ¿desde cuándo viene? Sí. Y de mucho antes también. Sí, claramente. Matu, Sí, Pablito. se me ocurre, quizás o sea, tengamos en cuenta que estamos hablando de una persona enferma, ¿no? Pero, ¿era matarlos por placer o simplemente por una cuestión de que ellos ya eran pobres y no tenían para alimentar más bocas? Como, ¿no hay alguna data de eso? Bien, buena pregunta. Esto generalmente se trata de un asesino serial. Y Claro. bueno, no sabemos qué sucede dentro de la mente de un asesino serial. En este caso también para asesinar bebés, para, bueno, estar con las hijastras, para, bueno, abusar de todas ellas. Él no sé si habrá tenido este plan cuando estaba en Italia, no lo sabemos, Claro. porque no tenía nada para hacer. Comentábamos al principio, se vino aquí a Argentina, en teoría, buscando una oportunidad, pero bueno, parece que Encontró otras desembocó en otra oportunidades. cosa, claro, totalmente. Sí. Por eso al principio también decíamos que cuando dejó a su mujer y a sus hijos en Italia, en teoría les hizo un favor. Anda a saber qué habrá pasado Sí, si se los hubiese traído para acá. se me ocurre que quizás cuando estaba en Italia, la familia era más normal. Era una familia que sí, tendría sus carencias, todo, Claro, pero acá al encontrarse con gente que aceptaba ese estilo de vida, por sí, decirlo de alguna manera, se fueron despertando ciertos demonios, ¿no? Que por ahí pero los tenía dormido claro. Grossi. Sí, totalmente, totalmente. Anda a saber también qué habrá sucedido con... No creo igual que... O sí, por los periódicos, pero... no sé si la familia o la ex familia en Italia también se habrá enterado. No sé qué se les habrá pasado por la cabeza. Anda a saber, ¿no? Es todo una Leyendo el diario, incertidumbre. mirándose, diciendo de las que nos salvamos. Claro, totalmente. Mirá, si hoy en La día... madre mirando a su hija y diciendo, te Claro, salvaste. sí, nos salvamos todos. Sí, sí, sí. Mm. Mirá cómo serán las cosas que si seguirá esa familia hoy en día en Italia, obviamente los herederos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Mirá si hoy en día se están enterando de este caso. ¿Qué estarán A través de pensando? tu relato. O quizás de nuestro relato. O quizás la familia Ponce de Níncola de aquí de Argentina, si seguirá estando, estimo que sí. ¿Qué estará pensando, no? ¿Qué será de ellos? ¿O qué les pasará por la cabeza? La pesada herencia. Totalmente. Bueno, ¿y qué pasó con Grossi, Matu? Buena pregunta.
El 5 de abril de 1900, el presidente de la República, Julio Argentino Roca, decretó que el ministro de Guerra pusiera a disposición del juez Madero la fuerza pública necesaria para que en la Penitenciaría Nacional se ejecutara la sentencia al día siguiente, pasando por las armas al individuo Cayetano Grossi. A las 5 de la mañana del 6 de abril, en la Penitenciaría Nacional, Las Heras, le anunciaron a Cayetano que tendría su última visita. Él no quería ver a nadie. Igualmente, no pareció extrañarse ni complacerse cuando entró Carlos, de 19 años. Hacía un año que Carlos no veía a su padre y ahora lo hacía con curiosidad. No había otra expresión en su rostro que demostrara sentimiento alguno, solamente curiosidad. La única razón que lo había movido a ver a quien consideraba un animal. Cayetano nunca le había demostrado un sentimiento, ni de niño ni de adolescente. Lo había tratado como a una mascota a la que a veces le pegaba para que no hiciera pis en el rincón de la casa. Carlos se le quedó mirando. Para él, Cayetano era un espécimen que recibiría su merecido y por la única razón que justificaba su presencia era porque lo vería morir. Cuando Cayetano le tendió la mano, Carlos se quedó inmóvil. Por otro lado, Lorenzo, el más chico, no quiso entrar a la capilla, pero un guardia lo empujó con cierta brusquedad. Él le tenía miedo a su papá, como le había temido Carlos cuando tenía la misma edad. Se quedó cerca de la entrada y no quiso acercarse más. Por el contrario, cuando éste fue a su encuentro, amagando a abrazarlo, el chico se dio media vuelta y se puso las manos en la cara. Temblaba de miedo. Allí aparece en escena el padre Macheo, sacerdote de la penitenciaría, quien le habló para tranquilizarlo y lo abrazó. En un momento sucedió algo que sorprendió al condenado. Vio a su tercera visitante. Era su hija Teresita. Como Lorenzo se quedó en la entrada y apenas lo vio se echó a llorar. Cayetano buscó ponerle una mano en la cabeza para acariciarla, pero ella retrocedió. Solo lloraba y se tomó el estómago como si le doliera la panza. En ese instante, Macheo le ordenó al personal de la penitenciaría que se llevara a los chicos. El día había llegado. El sol salía y se ocultaba. Faltaban 20 minutos para las 8 de la mañana. Ahora, Cayetano se mostraba nervioso. Un médico vino a tomarle el pulso y confirmó que estaba muy alterado. El italiano puso una mano en el bolsillo de su saco. Tomó un papel arrugado. Sabía lo que estaba escrito en ese pedazo de papel porque él se lo había dictado a un amigo que lo había ido a ver a la prisión poco después de conocerse la pena de muerte. Sacaba ese papel del bolsillo del saco negro y lo volvía a guardar. Era como una especie de últimas palabras dirigidas al juez Madero. He tenido 5 hijos bautizados. De ellos, 3 viven, 2 varones y una mujer. Los otros 2, que eran mujeres, murieron aproximadamente hace 15 años. Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas, porque las culpables son esas mujeres que me han acusado de asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre, dijo el homicida antes de ser fusilado. Enseguida agregó: ¿cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusan ante la policía cuando yo salía a la calle, las madres de las víctimas? No siento morir, y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos.
Cayetano le daba 2 pitadas seguidas al cigarrillo y dejaba caer la ceniza al piso. El cenicero estaba repleto. Gaetano Grossi estaba sentado frente al padre Macheo en la capilla de la Penitenciaría Nacional. Debieron cambiarle un par de veces el cenicero para no manchar el mantel blanco con volados que llegaba hasta el piso y cubría una mesa redonda que, junto con un par de sillas, era todo el mobiliario de la capilla donde los condenados esperaban el momento final. Sobre esa mesa había un candelabro que llevaba una única y larga vela, y al lado un crucifijo más alto que el candelabro. Sentado frente a Cayetano estaba el cura Macheo, quien tenía una Biblia en su mano izquierda y le hablaba a Cayetano casi mecánicamente. El italiano por momentos le clavaba la mirada perdido. En un momento lo miró y le dijo de golpe: "Io no sono un asesino, monsignore". Yo no soy un asesino, monseñor. El resto de su frase era incomprensible para el sacerdote porque Grossi habló en su dialecto, el calabrés. Estaba diciendo que era injusto que lo mataran. Macheo venía escuchando las mismas palabras desde hacía horas y deducía que Cayetano se quejaba de su muerte. A la capilla llegaron el juez, el coronel Juan Carlos Boer, director de la penitenciaría, y una escolta de soldados. 2 guardias entraron e hicieron incorporar a Grossi, que estuvo casi toda la noche sentado en la misma silla al lado de una mesa redonda con el crucifijo y el candelabro. Se pusieron a sus costados y el cura Macheo por atrás. Grossi prendió otro cigarrillo, pero le sacaron la caja de los fósforos, ordenándole tirar el cigarrillo y caminar hacia la salida. Lo iban a fusilar en el jardín del penal. Grossi. Cayetano caminó No le despacio. quedaba mucho tiempo. Exactamente, Pablito. Exactamente. Ya estamos llegando al momento final. Cayetano caminó despacio mientras, a su vez, lo esperaba su abogado defensor de oficio, Marcelo Torino. El destacamento a cargo de la ejecución estaba integrado por el capitán Manuel Medrano y los tenientes primeros Rosa Burgos y Calixto García, quienes posaron para la foto del momento. La silla estaba debajo de un árbol frondoso. Tenía un respaldo alto. Antes de llegar, un soldado y Macheo tomaron a Grossi de los brazos. Lo llevaron hasta el banquillo y lo sentaron con un empujón. A su frente estaba el grupo de 3 soldados que le dispararía, más los oficiales a un lado, y el sargento segundo, Emilio Lascano, que se encargaría de darle el tiro de gracia. El soldado le ató las manos a la espalda. Luego, con una correa le dio vueltas al cuerpo para sujetarlo a la silla y el cura le vendó los ojos con un pañuelo blanco. Los soldados ya estaban preparados, ubicados a unos 3 metros de distancia del condenado. Detrás del destacamento de soldados había un grupo de funcionarios que custodiaban el ataúd donde pondrían el cadáver. Los demás se habían corrido hacia los costados y a una mayor distancia. Con todo posicionado, un fotógrafo se colocó en diagonal a Grossi y captó la escena exacta. El pelotón abrió fuego sobre el cuerpo del justiciado, que al recibir los balazos se inclinó hacia su derecha. Lascano se acercó con su fusil, se colocó a la izquierda de Cayetano. Levantó el arma, le apuntó a la cabeza desde una distancia de 50 centímetros y ya todo estaba hecho. Cuando bajó el fusil, se cuidó de que su uniforme no estuviera manchado y no lo estaba. Ya todo había concluido. A sus 46 años, Cayetano Domingo Grossi, el primer asesino en serie de la Argentina, había sido ejecutado. De inmediato, los funcionarios de la penitenciaría se acercaron cargando el ataúd de pino.
lo pusieron al lado del cadáver que permanecía aún atado a la silla y le quitaron la venda de los ojos. Uno lo sostenía del brazo izquierdo haciendo fuerza para que el cuerpo no se doblara totalmente hacia adelante. Finalmente lo desataron y entre 3 lo colocaron en el cajón. Los mismos 3 guardias más otro lo levantaron y lo cargaron llevándolo hacia donde no da el sol, el cual volvía lentamente a brillar. Digno final. Totalmente. Totalmente. Volvió a salir el sol que había estado oculto durante varios días. Y bueno, así finaliza la historia del primer asesino en serie de la República Argentina. ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó. Va, en realidad no me gustó todo lo que pasó, pero Sí. no la conocía esta historia. Ahí mientras estabas leyendo, era contemporáneo del famoso Petiso Orejudo. Claro, digamos que los dos, en realidad el italiano se llamaba Gaetano, pero acá se hacía llamar Cayetano. Bueno, él junto con el Petiso Orejudo fueron los primeros dos conocidos como Cayetano. Obviamente que el Petiso Orejudo es una historia que luego también trataremos, pero Ese tenemos día tela para cortar, hay que hacer la temática. total. No, para- Sin auriculares y las orejitas separadas. llamamos No, al Topollillo. al topo. No, Matu, la verdad no la conocía esta historia. Es dura. Sí, Al sí, igual sí, sí. que bueno, que Cayetano, que Godiño. Te Total. iban para el lado de los chicos siempre. Él siempre apuntaba a niños, un poquito Sí, más grandes igual, ¿no? Pero muchos dicen que el Petiso Orejudo se, digamos, apoyó, por decirlo de alguna manera, en Gaetano Grossi, en la historia que acabamos de contar, porque bueno, es un poco similar. Entonces es otro caso que tenemos bastante tela como para cortar, pero sí es increíble transportarnos hacia esa época, bueno, saber todo lo que ocurría, que hoy en día donde hay un parque, donde hay una escuela, donde hay también aparte canchitas de fútbol que se transforman en escuelita, que haya pasado todo esto, ¿no? Y uno quizás a veces se para, a veces va a ese parque y, y dice en su mente, qué loco que acá pasó toda una historia, que acá ejecutaron gente, que acá había una prisión, ¿no? Es todo claro. muy intenso, muy loco. Es muy rica la historia argentina en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Aparece el presidente en ese entonces, Roca, ordenando, bueno, el juez Madero, curas. El Entonces, cura Macheo, claro, exactamente, sí, exactamente. ese anda por Tinder. Uno no puede ser serio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Em, entonces, sí, son cosas que uno las piensa y dice, wow, ¿cómo pasaron tantas cosas? ¿No? Sí, sí, totalmente. Me encantó la investigación, Matu. Me alegro mucho, Pablito. Bien. Entonces, será hasta el próximo capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en las redes. Estamos en Instagram como @códigosombra. También, bueno, nos pueden encontrar en YouTube como Código Sombra y en Spotify, además, como también Código Sombra. Qué sorpresa. Esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como a nosotros. Así que será hasta la próxima, Pablito. Matu, te mando un abrazo. Abrazo grande. Que estén bien. Cuídense mucho.